Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar de R como lenguaje de programación para ciencia de datos. Por si alguien no lo sabe, resumido, muy resumido, la ciencia de datos es buscar patrones, es decir, analizar datos sacándolo un poquito más para encontrar soluciones a los problemas que tengamos a través de esos patrones. Es decir, buscar, oye, pues cuando se repite esto suele pasar esto otro y así hace una especie de mezcla entre estadística descriptiva para luego aplicar estadística predictiva con algoritmos un poquito más avanzados de machine learning, todas estas cosas. Así resumido, ya digo, muy por encima. Entonces, ¿es R el único lenguaje con el que se puede hacer esto? En absoluto. De hecho, probablemente el más popular sea Python, que yo personalmente no lo manejo mucho porque siempre me he enfocado en análisis puro de datos, que es para lo que está pensado R. Entonces, es cierto que si vas a hacer algo más profundo, pues aplicando Machine Learning o algún algoritmo de este estilo, o redes neuronales y tal cosas, vas a tener que instalar librerías en R, igual que tienes que instalar librerías en Python para prácticamente todo. Lo que pasa es que con R, desde la base, es decir, sin instalar ni cargar ninguna librería, ya puedes hacer toda la transformación previa que quieras, incluso algunos gráficos básicos para hacer un análisis así visual y todo esto. Entonces, ¿es R el único? No, pero sobre todo para esta parte previa, que muchas veces es la parte en la que más tenemos que trabajar, sí que viene muy bien porque está especializado en esta transformación de datos y en el análisis, y luego sí que es cierto que hay que aplicar librerías como en Python. Por tanto, yo sí que recomiendo R, por supuesto, no puede ser de otra manera, pero entiendo que no es la única alternativa. Sí que es muy eficiente para cuando vamos a trabajar con cantidades enormes de datos, pero ya digo, podéis hacer una transformación previa con R, exportáis un archivo de resultado y esto lo leéis con un Python o con cualquier otro lenguaje de programación. Eso sí, vayáis a trabajar con R o con cualquier otro lenguaje de programación para ciencia de datos, hay 3 habilidades o aptitudes que debéis tener. 1, la manipulación de datos. 2, la estadística, tanto descriptiva como predictiva. Y 3, la generación de gráficos, que a veces no es estrictamente necesario si queremos ver el resultado, pero sí que es una herramienta muy útil para estos análisis finales, por supuesto, pero también análisis intermedios que nos guíen entre las variables que vamos a utilizar, las que no, las que debemos descartar, porque si utilizamos una variable es mejor no utilizar otra porque están correlacionadas y estas cosas. Insisto, no es estrictamente necesario, podemos utilizar estadísticos y análisis numéricos de, oye, si este valor es más de 0,05, ya no lo quiero, si es menor sí, pero estos gráficos nos vienen muy bien, y sobre todo si queréis enseñar los resultados y todo esto, pues tener habilidades gráficas siempre viene bastante bien. Así que manipulación de datos, entender los datos al fin y al cabo y ser capaz de transformarlo y todo esto, estadística, tanto predictiva como descriptiva, para entenderlo desde el principio y luego hacer nuestras predicciones, y 3, los gráficos. Para ello con R solo necesitaríamos una librería puramente, que es la de ggplot, que no es necesario, pero sí que es muy recomendable para hacer gráficos con un poquito más de gracia, que le metamos más variables, que cambiemos los colores, la forma, le metamos estilos más interesantes. Entonces no es estrictamente necesario, pero en la práctica siempre se utiliza. Y luego para la transformación de datos y la estadística no hace falta instalar nada. Sí que hay mucha gente que es partidaria y fanática de tidyverse y estas cosas, pero no es necesario. Yo personalmente intento no utilizarlas casi nunca, a no ser que sea estrictamente necesario o hay alguna función concreta que sí que sea más eficiente, pero en general con R suele ser lo mejor. Así que no necesitamos librerías aparte, solo ggplot. Y esto viene muy bien porque cuando vamos a trabajar en grandes empresas y estas cosas, que lo menciono mucho, no vamos a poder elegir los paquetes o las librerías que va a instalar el servidor. Luego tú cargarla la podrás cargar, pero si estás trabajando de forma remota en un servidor de la empresa muy grande o lo que sea, tú le puedes pedir, bueno, generalmente no se le puede pedir, oye, instálame todas estas librerías que son las que yo quiero utilizar. Las que hay instaladas son las que son, suelen ser las estrictamente necesarias y vas a tener que trabajar con RBase todo lo posible. Por eso digo que viene también, y en otros lenguajes como Python, pues sí que entiendo que se trabaja de forma diferente, pero siempre va a ser necesario instalar estas librerías y cargarlas. Y luego si vamos a trabajar con algún algoritmo final para Machine Learning o lo que sea, pues entonces sí tendremos que instalar la librería específica como Random Forest o alguna de estas. Pero en general con RBase podemos hacer la mayor parte del trabajo. Y es que para organizar cualquier proyecto de ciencia de datos, es específico para R, pero con cualquier lenguaje de programación casi, hay diferentes fases. La primera, la de importar los datos, que a veces hay que descargarlos y luego importarlos, pero otras veces quien esté al cargo de la base de datos o lo que sea, pues ya nos los va a dar. Tendremos que ser capaces de importarlo, que esto parece una tontería porque, bueno, pues un read CSV y ya, bueno, depende, porque a veces los CSV pesan demasiado, tienes que buscar funciones alternativas, en vez de read.csv, un read-csv, estas cosas, pero hay que importar los datos, entenderlos bien, que no se nos pase la columna, saltarnos las filas que no nos hagan falta, todo este tipo de cosas. Es decir, importar los datos bien, importarlos mal, casi que lo puede hacer cualquiera. El siguiente paso, que a veces está y a veces no, es hacer un análisis general, ver un poco las columnas que tiene, la tabla o lo que sea, o incluso si son varias tablas, pues entender todas las tablas que tenemos. Al fin y al cabo es saber de qué base partimos, para luego empezar con la limpieza y preparación de los datos, que este suele ser, digo suele por no decir siempre, pero
prácticamente siempre es el paso que más trabajo va a conllevar. Y para esto yo siempre os recomiendo organizar bien. No solo organizar bien el proyecto desde el principio, por supuesto, con todos estos pasos, sino tener en mente de dónde partimos, este análisis previo que acabo de mencionar, y hasta dónde queremos llegar. Y os generéis, pues, en una libreta un esquema rápido o en el propio código comentado o como sea, los pasos. Es decir, vale, yo tengo estas columnas. De estas columnas las voy a transformar, voy a pasar a esto. Voy a pasar de las columnas a las filas. Luego voy a hacer esta transformación y al final un filtro final que me dé esto. Y si tenéis estos 4, 5, 20 pasos bien organizados, luego va a ser mucho más sencillo. Entiendo que da pereza y que nos gusta ponernos directamente a programar, pero os aseguro que os va a ahorrar bastante tiempo, porque sobre todo esto de la limpieza, la preparación de los datos suele ser lo que más conlleva. El siguiente paso, que a veces es previo, a veces es durante esta limpieza y todo esto, es lo que yo os comentaba de la estadística descriptiva, pues hacer un análisis general de las variables que tenemos, si nos faltan datos, hacer algún gráfico, buscar correlaciones entre variables. Esta estadística es un poquito más sencilla, entre comillas, porque también depende de los datos que tengamos, pero es otra parte fundamental. Luego aplicaríamos la estadística predictiva, sean pues modelos estadísticos básicos, una regresión lineal, que es pues lo más básico, más sencillo que hay, o modelos ya de inteligencia artificial, de machine learning, estas cosas. Eso ya se considera como una predicción, entonces sería como el último paso antes de la presentación de los resultados, que a veces se hace, a veces no, porque si lo único que queremos es el algoritmo, pues luego habrá que probarlo, habrá que testearlo y todo esto, pero digamos que el proyecto ya quedaría ahí. Si queréis exportar los resultados o hacer un análisis de lo que es el código, pues también podéis hacer un R Markdown, podéis exportarlo en un formato CSV JSON que luego os lo leáis con un JavaScript y hacéis una super presentación online o lo que sea. Esto ya, el límite es el que ponga cada uno en su imaginación, pero lo normal es que el último paso sea esta exposición de resultados. Lo más sencillo, un R Markdown que te exporta un PDF, un HTML o lo que tú quieras, o directamente exportar .csv, .json o los .png de las propias imágenes de los gráficos que estáis generando. Así que con esto, todo bien organizadito, ya tendríais vuestros proyectos de ciencia de datos con R, que ya veis, no tienen mucho más, es súper sencillo, pero que siempre tenemos que mantener esta organización. Al principio va a ser un caos, para eso, por supuesto, yo os voy a recomendar de 0 a R, que es mi academia personal de R, ahí vemos proyectos reales desde cero hasta ir profundizando, de tal forma que luego las clases las podéis utilizar como consulta, es decir, oye, ¿cómo hacía el gráfico aquel que? Pues te vas a aquella clase y la puedes ver porque es una tarifa plana, entonces cuando tengas tiempo te apuntas, cuando no, pues te desapuntas y luego puedes volver siempre que quieras, se va guardando tu progreso, puedes apuntar cursos como pendiente para decir, este en un futuro me interesa, lo tienes pendiente y luego te metes en mis cursos y los ves a ir todos ordenaditos para seguir un orden, así que echarle un vistazo si queréis aprender R, que entiendo que es un lenguaje que no llama mucho la atención desde un principio, pero os aseguro que merece y mucho la pena porque no hay límite en el análisis de datos que podemos hacer. Así que, como siempre, os recomiendo que os paséis por ahí. Gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito.